Justamente son ya las 7 de la mañana y ahora saludo con mucho gusto a la bióloga Eglantina Canales. Ella es secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Coahuila. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. Al contrario, muchas gracias por comunicarse. ¿Cómo está Alejandro? ¿Cómo está Gabriela? Muy bien, gracias, muy buenos bien. días. Pues platíquenos, porque ya allá en Coahuila ya está prohibido realizar corridas de toros. Ya fue aprobado por mayoría en la Cámara de Diputados del Estado, y allá ya está prohibido. ¿Qué es lo que implica esta prohibición y a partir de cuándo comenzará a aplicarse, bióloga? Bueno, como usted sabe, el Congreso del Estado tuvo a bien aprobar por mayoría este ajuste a la Ley de Protección a los Animales, y con ello se suspenden de manera definitiva las corridas de toros y todo lo que tiene que ver con otras actividades alrededor de las mismas, donde se someten los animales a actos de crueldad en público, para que con esto demos fin a esa actividad que se llevaba a cabo en el Estado. ¿Qué significa esto? Pues simplemente que ya no va a haber corridas. ¿Desde cuándo entra en vigor? Ya entró en vigor con la publicación de la ley. Como usted sabe, cuando se publique en el diario oficial, entra en vigor el otro día de la misma publicación. Entonces, pues ya para ahorita estamos dentro de esa prohibición. ¿Qué tanto o qué tanta afición hay allá en Coahuila? Sí, porque bueno, hubo gente que estaba a favor de que se eliminaran, se prohibieran las corridas de toros, pero seguramente debe haber gente que también le guste esta manifestación, que algunos la denominan como artística. ¿La gente la aceptó? ¿Está de acuerdo con esto, bióloga? Pues mire, por supuesto que ninguna decisión que tomemos puede ser absoluta. Siempre va a haber personas que opinen algo diferente, y es válido porque vivimos en un lugar con una amplia diversidad de opiniones, y aquí en Coahuila estamos abiertos a eso. Por supuesto que si había corridas de toros es porque existía un grupo de personas que tenían gusto por esa actividad y que acudían a los mismos espectáculos. Pero pues realmente no parece ser una actividad mayoritaria, por supuesto. Entonces, pues los diputados analizaron los pros y los contras de esta actividad en el Estado. Fue una discusión muy amplia en el Congreso y muy adecuada, porque verdaderamente hubo muchas intervenciones a favor y en contra, y al final los diputados votaron por mayoría por la continuación de la misma en el Estado, y eso es lo que sucedió. Ha habido muchísimo revuelo con esto, pero es normal, y aparte es lo que se espera al opinar de cualquier tema. Sí, que la gente tenga libertad de decir lo que piensa, y también pues que se haga valer la ley, que esa es la otra circunstancia que tenemos que estar pensando. Bióloga, menciona que fue amplia y adecuada la discusión. ¿Por qué no nos comenta, por qué no nos describe precisamente esta sesión del Congreso donde se aprobó esta ley? Mire, hubo 17 intervenciones en la tribuna. Desde el inicio, el proponente de esta adecuación a la ley, que fue el Partido Verde, conjuntamente con el Ejecutivo del Estado, amplió su propuesta para prohibir también otras actividades de sienta, de casteo, de otras cuestiones que se hacen aparte de la corrida de toros. Pidió que se ampliara, y así quedó al final la ley. Y después de eso ya hubo una serie de intervenciones, como le digo, unas a favor, defendiendo por una parte los derechos de los animales y por otra parte la obligación que tiene nuestro país de cumplir las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas respecto a que es un espectáculo poco edificante. ¿Cuánto duró la sesión, bióloga? Pues mire, yo no llegué desde el principio de la sesión porque estaba en otro evento, pero fue una sesión que duró varias horas, hasta que terminó con una votación. Y claro, bueno, son sesiones complejas por los protocolos que sigue el Congreso del Estado, y donde tuvimos que estar escuchando las diferentes versiones, pero con los intermedios lógicos que da para volver a pedir participaciones, anotarse en el orden y volver a pasar a discutir el tema. Y pues bueno, el tema fue bien puesto, creo, por las personas que lo defendieron, y las personas que estuvieron en contra o que votaron en contra y que participaron en la tribuna,
pues hablaban del tema de una manera no muy clara en cuanto a la defensa de que esa actividad debería seguir siendo permitida. Más bien hablaron de eso y de otros temas que pudieran ser de interés para ellos o para el Congreso. Nosotros estuvimos pues, simplemente como espectadores. Yo procuro cuando se va a dictaminar algo en materia de medio ambiente, en su lectura final o en su aprobación, procuro estar en el Congreso para tomar nota directamente, aunque siempre a través de una representación de la Secretaría, siempre estamos en todas las sesiones, ¿verdad? Bióloga, ¿qué es lo que incluye además este ajuste a la ley? Porque, bueno, pues usted lo mencionó que no, pues no era adecuado el terminar con la vida de un animal de esta manera, ¿verdad? Pero también existen las peleas de gallos. Sí, ¿Esas se prohibieron también? No, no se prohibieron. Creo que ese es otro paso que tenemos que dar. La iniciativa que se recibió por parte del Ejecutivo y por parte del Partido Verde en esta ocasión fue únicamente relacionada con esta actividad en donde el espectáculo que se lleva a cabo pues es entre una persona y un animal. Sí. Es una situación diferente que la que se trataría entre una pelea entre animales. Claro. Pero yo también creo que no es una actividad que vaya a sobrevivir mucho tiempo, por lo mismo, por la gente que ya no quiere ese tipo de violencia en espectáculos públicos, porque pues nosotros damos muerte a animales con muchísima frecuencia, prácticamente todos los días, porque nos alimentamos de ellos, ¿verdad? Pero pues tenemos que caminar también en ese tema de los rastros hacia una muerte cada vez más digna de los animales, con el menor sufrimiento posible, pero en estos casos el problema es que es un espectáculo público. Y en ese tema que refiere, bióloga, sí se tiene el cuidado en el estado de Coahuila de dar una muerte digna a los animales que van al sacrificio para la alimentación. Estamos caminando hacia eso. Mire, lo primero que se hizo fue desmontar una serie de rastros clandestinos que funcionaban de manera obviamente fuera de la ley, porque por eso eran clandestinos, sí. En donde verdaderamente, aparte de que no había un trato digno a los animales, también había otra situación muy desagradable en cuanto a la sanidad del sitio y a las condiciones que ahí se daban de el cuidado de los animales y posteriormente la carne. Entonces eso ya se desmanteló y se sigue desmantelando, se sigue vigilando, y lo que seguirá pues es estar poniendo atención cada vez en que los rastros vayan caminando hacia las especificaciones que se marcan primero en la cuestión de los derechos de los animales. Entre ellos está la cuestión de la muerte digna en los rastros, y la otra en el trato a ellos en ese periodo que pasan de que van en los lugares donde se les cría al sacrificio final, y toda esa parte tiene que ser regulada. Vamos por pasos. En esta ocasión lo que se presentó fue ese tema, y creo que vamos a tener que seguir hablando del trato digno a los animales durante mucho tiempo. Bióloga, y en torno a pues la gente que pues va a dejar de trabajar porque esa actividad ya se prohibió en aquella entidad, ¿eso también se vio al momento de analizar esta ley y de aprobarla? Por supuesto que se tienen que ver todos los pros y los contras y las cuestiones de costo-beneficio. Sí. En realidad, bueno, aquí en el caso de Saltillo no tenemos corridas con frecuencia, o sea, no había, ¿verdad? No era un espectáculo que fuera muy común y muy permanente en la comunidad. Entonces no creo que el nivel de desocupación se vaya a elevar alarmantemente por una situación de esas. Y aparte, por lo mismo de la falta de frecuencia en esta actividad, no creo que tuvieran empleados a tiempo completo atendiendo el tema, ¿verdad? Eso sucede, yo creo que de una manera eventual. Por supuesto que los matadores y sus cuadrillas y todo eso que los acompaña, pues ellos lo único que es que no van a poder trabajar en Coahuila. Pero los empresarios que normalmente organizaban estos eventos, ellos no han levantado la mano, no han dicho que se van a amparar. Sí, se han levantado la mano y han dicho, han mencionado en los medios, al menos es donde yo lo he visto, que van a presentar una demanda para buscar un amparo en contra de esta cuestión legislativa. A mí me extraña un poco el revuelo que está causando, porque esta actividad
ya está prohibida en otros 2 estados, en Guerrero y en Sonora, desde hace tiempo, y en algunos municipios también está prohibida. Entonces, realmente lo que estamos siguiendo aquí en Coahuila es un ejemplo que se está dando a nivel nacional y un ejemplo de nivel internacional. Por ejemplo, en Cataluña, que está en España, están prohibida la fiesta de corrida de toros. O sea, no es algo nuevo, es algo que es una tendencia y que creo que va a seguir creciendo en ese sentido. Bióloga, ¿quién va a sancionar que esto ya no se lleve a cabo? Porque bueno, igual para un espectáculo se requieren ciertos permisos, pero podrían darse corridas clandestinas. ¿Quién va a estar muy al pendiente de Mire, eso? las corridas clandestinas, si se llegan a dar, van a ser seguramente en lugares que no están tan al acceso de la autoridad ni de un público que no concuerde con este tipo de actividades y pudiera denunciarlas. Eso, acuérdense, Coahuila es igual que Chihuahua, un estado con un inmenso territorio, Sí. Pues sería muy difícil vigilarlos si van a estar en un lugar remoto. Pero en las plazas públicas ya instaladas, la encargada de vigilar que no se lleve a cabo esa actividad es la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, que es quien tiene que ejecutar la ley de protección a los animales. Entonces ellos estarán al tanto. ¿Y las plazas qué se van a demoler o qué va a pasar con ellas? Bueno, mire, la plaza aquí de Saltillo es una plaza de estas que se arman, o sea, Okay. Una plaza que se puede mover y se puede hacer otras cosas con ella. Seguramente puede servir para otro tipo de espectáculos, no lo sé con seguridad. Las otras plazas que hay en la entidad, pues no son plazas de muchísimo aforo y no creo que tengan que ser demolidas, ¿verdad? Porque algunas serán edificios públicos, otros serán de propiedad privada, sus dueños tendrán que ir tomando las medidas que ellos consideren con sus predios y con sus construcciones. Ante esta descripción, ¿usted no considera que va a haber protestas por grupos organizados contra esta ley? Pues yo creo que sí puede haber, o sea, no considero que fuera una buena opción desde el momento en que fue una ley aprobada por la mayoría de los diputados. Pero por supuesto que podemos todos opinar y manifestarnos de alguna manera, ¿no? Lo comento porque parece ser que en la sesión del Congreso pues había ahí grupos, sobre todo de jóvenes de la Asociación Pro Animal, pues que estaban de alguna manera apoyando esta ley, ¿verdad? Sí, claro, o sea, había mucha gente en el Congreso ese día, mucha gente verdaderamente, que normalmente cuando van a leer una ley a veces no hay público y a veces hay un público muy restringido, que es el que está interesado en ver cómo se desarrolla la sesión. ¿Y su opinión personal sobre esta ley? Mi opinión es que está bien, o sea, es una cosa que yo no le doy una relevancia mayor en cuanto a que vaya a causar conflictos o hacer un problema. Yo creo que la mayoría de las personas o no tienen interés en esa actividad o francamente no les gusta. Entonces, bueno, pues es una ley que está acorde al pensamiento de la mayoría de las personas y si hay alguna manifestación tendrán derecho de hacerla porque todos tenemos derecho de hacerlo en este país y en nuestro estado estamos dispuestos a hablar de cualquier cosa y a tratarla abiertamente. El apoyo que hubo ese día en el Congreso es un apoyo normal. Los grupos de protección a los animales, las asociaciones y los grupos organizados en este tema son muy activos en todas partes del mundo. En México cada vez son más activos y aquí en Coahuila tenemos una sociedad muy activa en ese tema. Hay muchísimos grupos por todo el estado y ese día muchos de ellos estaban aquí porque vinieron justamente a ver cómo se desarrollaba la sesión y por supuesto que como era algo que ellos deseaban, pues lo celebraron. Oiga, bióloga, en una nota dice que cuando salieron los muchachos les dieron su refresco y su hamburguesa de carne de res, entonces dicen, pues hay cierta incongruencia en lo que están pidiendo. No es incongruencia. Una cosa es no comer carne y otra cosa es no ir a un espectáculo público donde se tortura a un animal. Son dos cosas diferentes. Los seres humanos por naturaleza somos omnívoros y comemos carne. Y entonces no tiene nada malo. La carne no procede, vaya, no a todos los animales que se sacrifican se les termina su vida en una plaza de toros, ¿verdad? Obviamente no sucede así. Yo creo que es muy fácil tratar de confundir temas que no tienen muchísimo que ver.
Le voy a decir dos cuestiones. A ver. Dicen, bueno, a ver, entonces que no coman carne. Entonces todos los animales, a los pollos y a los puercos, hay que llevarlos a una plaza para que los sacrifiquen públicamente, o a los conejos, o nosotros comemos carne y los animales deben de ser sacrificados de manera limpia, en el sentido de higiénica, pero también tratando de infligirles el menor sufrimiento posible, porque bueno, por supuesto que los van a matar. Claro. Entonces, pero toda la carne que comemos, el jamón y todo, proviene de un animal. Entonces lo que tenemos que hacerlo con respeto. No, es diferente. Entonces tratan de confundir. Entonces toda la carne que comemos viene de un sacrificio público. No creo yo que sea el tema. Son dos cosas diferentes y no debemos de mezclar. Porque bueno, este sacrificio público que se hace en las plazas no es con fin de alimentarse, sino exactamente, pues es un espectáculo, pero que además tiene que ver también pues con la cultura, ¿no? Finalmente. Pues hay cosas de la cultura que tendremos que estar cambiando. Por ejemplo, hay grupos culturales que piensan que las mujeres pueden ser maltratadas y golpeadas. Sí, no, pero no es el caso, no es el caso. Mucha gente lo practica, ¿no? Bueno, pues son prácticas que tenemos que ir desterrando. Esta es una práctica que a muchas personas les puede parecer muy agradable, a algunas personas, pero a la mayoría no le parece que esté bien. Y en el seno de los comités de las Naciones Unidas se discute que es un tema que debe de empezar a hablarse de él, y en el caso de Coahuila pues se tomó la decisión de una vez de legislarlo y los diputados lo aprobaron. Bueno. Y ellos son quienes nos representan. Claro. Bióloga, pues le agradecemos que nos haya tomado la llamada, a ver qué es lo que sucede. Ya ve que usted nos comentaba que sí hay empresarios que piensan ampararse contra esta medida, pues a ver qué es lo que pasa más adelante. Muchísimas gracias por haber vamos a ver, claro que sí, a sus órdenes, y nos gustaría platicar también de otros temas en otra ocasión. Claro. Un saludo muy afectuoso. Muchísimas gracias, bióloga. Muy buenos días, es la bióloga Eglantina Canales. Ella es secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Coahuila, donde ya se prohibieron las corridas de toros. Cero corridas. Cero corridas de toros.